Un privilegio de saludarles una semana más. Gracias a todos quienes siguen nuestro canal. Ustedes saben bien que los días sábados hago un tema de media hora y durante la semana todos los días una reflexión de 10 minutos. Algunas personas me han preguntado qué pasa con las cápsulas de ecología emocional o las cápsulas sobre matrimonio y las cápsulas sobre padres e hijos. Pues bien, en las reflexiones estamos introduciendo cápsulas sobre esos temas, cosa de que lo revisen, lo vean y lo estamos incluyendo en la lista de temas sobre ecología emocional, matrimonio e hijos. Hoy día vamos a hablar de un tema en particular que creo que vamos a dedicarle más de un tema, porque es el gran tema, no de la Biblia, sino de las religiones en general, que han hecho de la culpa un medio, un instrumento de manipulación de las personas. Así que hoy día vamos a hablar del problema de la culpa. A través de toda la historia de las religiones, la culpa ha sido utilizada como una forma de gestionar la religión, mantener adeptos y buscar adeptos para un determinado grupo religioso, porque evidentemente es más fácil controlar, manipular a alguien que siente culpa que a alguien que está libre de la culpa. La mayoría de los cristianos tiene problemas tanto con la culpa como con el perdón. Especialmente a quienes pertenecen a grupos conservadores extremos que tienen problemas con la culpa. Yo quiero mencionarles una investigación que se hizo entre jóvenes religiosos por allá por la década del 80, luego fue repetida en el año 90 y ha sido replicada una tercera vez. Y arroja resultados distintos. Se le hicieron preguntas a jóvenes cristianos y a jóvenes no cristianos. Y lo que arroja la encuesta es tremendamente complicado porque no deja en buen pie a la religión cristiana en general. Cuando se le pregunta a los cristianos y a los no cristianos, por ejemplo, se observa que entre no cristianos no hay tantos problemas de autoestima como sí lo hay entre cristianos, que están todas las semanas machácale, que eres pecador y que no mereces nada. Entre no cristianos hay muchos incidentes de autoagresión, pero aumentan exponencialmente entre jóvenes cristianos que se han criado en comunidades cristianas. Muchos no cristianos muestran, hay una tabla, una estadística un instrumento que se ha ya utilizado convencionalmente desde hace muchos años, y los jóvenes no cristianos muestran índices más sanos de felicidad que jóvenes cristianos. La mayoría de las personas que son no cristianas no viven ocupados en el qué dirán. No obstante, a jóvenes cristianos les importa mucho el qué dirán, especialmente sus comunidades religiosas. Los jóvenes no cristianos tienden a ser más flexibles, los jóvenes cristianos tienden a ser más rígidos, especialmente en sus ideas. Los jóvenes no cristianos tienen más apertura para hablar sobre temas de diversidad sexual y para diferencias de conducta, a diferencia de jóvenes cristianos que muestran una gran intolerancia en relación a estos temas, igual como lo hacen sus mayores. La mayoría de los jóvenes no cristianos son más flexibles en el mundo laboral, es decir, cambian de trabajo, están dispuestos a cambiar de profesión, etc., a diferencia de jóvenes cristianos que tienden a ser más inflexibles. En términos de política, los jóvenes no cristianos tienen la flexibilidad política para poder discutir abiertamente sobre temas de política
Y los jóvenes no cristianos tienen generalmente mucha rigidez política y tienden hacia los extremos políticos. La mayoría de los no cristianos no manifiestan necesidad de ser miembros de una congregación religiosa, a diferencia de una gran cantidad de jóvenes cristianos que muestran mucha dependencia a las iglesias a las que pertenecen y especialmente a los líderes de ellas. Y finalmente, los no cristianos en general tienen mayor tolerancia religiosa que muchos jóvenes cristianos que tienen muchísima intolerancia religiosa. Ahora, cuando se han hecho estas investigaciones, desconcierta. Una investigación fue hecha por una universidad en los Estados Unidos, otra fue hecha por un grupo de antropólogos dirigido por un antropólogo de Puerto Rico, luego otra ha sido replicada por un profesor de Harvard, intentando ver si había algún sesgo, etc. ¿Qué explicaría toda esta situación? Pues una posible explicación, de la cual se ha escrito mucho, es que la mayoría de los cristianos, especialmente de quienes se han criado en contextos cristianos, que tienen más problemas con la culpa que jóvenes no cristianos o con personas que ingresaron al cristianismo en forma tardía, ya siendo adultos, es que desde niños se reciben ciertas frases que empiezan a calar y a marcar la vida como si fuera verdad total. Por ejemplo, pórtate bien. Tienes que portarte bien porque tú eres cristiano. Es importante que obedezcas a Dios porque si desobedeces a Dios te vas a perder. Tienes que cumplir y guardar los 10 mandamientos porque de otro modo no eres un buen cristiano y te vas a perder. No puedes equivocarte. De hecho, yo mencioné algunos puntos de la investigación, pero hay otro punto referido al error. La mayoría de los jóvenes cristianos tienen serios problemas para poder enfrentar sus propios errores. Es importante que seas ejemplo. Tú eres cristiano, así que tienes que ser ejemplo frente a los demás. Imagínense a un niño estarle repitiendo constantemente esa frase. Si te equivocas, puedes perderte. Como una espada de Damocles encima, con una permanente amenaza de que te vas a perder si te equivocas. Los hermanos de la iglesia, tarde o temprano, se van a enterar de lo que has hecho. Estamos llamados los cristianos a ser ejemplo y utilizan frases y palabras y expresiones que en vez de motivar, lo que producen es culpa y sensación de culpa, especialmente si te equivocas. Ahora, ¿qué produce en la mente de un ser humano el que te estén constantemente, semana a semana, repitiéndote este tipo de frases? Una constante de que no es posible que te equivoques. Es decir, que no tienes derecho a equivocarte, porque eres cristiano. Personas que se hacen codependientes de sus instituciones religiosas, porque están pendientes de lo que sus instituciones religiosas le puedan decir qué hacer y qué no hacer, porque ceden su conciencia a las instituciones religiosas. Personas que tienen mucho miedo de tomar decisiones porque tienen miedo de equivocarse y no ser un buen cristiano o no ser un buen ejemplo. Genera en general una gran dependencia de los grupos religiosos a los cuales pertenecen. Es constante que yo reciba preguntas de gente que me dice, ¿qué dirá la iglesia? ¿Qué dice usted como pastor? Y yo me pregunto, pero hermano, use su cabeza, Dios le dio inteligencia. Usted tiene derecho a decidir, pero eso pareciera que se va mermando si te van repitiendo constantemente, tú no puedes, eres pecador, no hay ninguna persona que va a ser salva si se equivoca, etc. Muchos no entienden que si tu comunidad religiosa te rechaza cuando te equivocas, nunca han sido comunidad. Y nunca han sido tus hermanos, porque precisamente
Cuando más te necesitas tú como individuo a tu comunidad religiosa es precisamente cuando te equivocas. Pero la mayoría de las comunidades religiosas ha instalado ese mal llamado disciplina eclesiástica que no se puede justificar bíblicamente, como ya hemos explicado en al menos 3 temas, y va la gente de que terminan viviendo una vida doble. Es decir, por temor a exponerse al escarnio público, viven una vida escondida que finalmente los convierte, perdónenme la expresión, en hipócritas, en grandes actores. Ahora, este tipo de ambiente, este tipo de iglesias, este tipo de religión, crea personas inseguras y con baja autoestima, que los hace además ser dependientes de líderes. De hecho, hay varios libros y estudios que hablan de el autoritarismo pastoral o del verticalismo pastoral o del abuso pastoral, porque muchos pastores abusan de esta necesidad que se crea en muchas personas por la inseguridad que tú mismo le has instalado con una mala concepción religiosa y los haces dependientes de pastores, seres humanos pecadores igual que cualquiera, porque ser pastor no te hace menos, porque ser pastor no te hace menos pecador. Ahora, ¿qué es lo real? Primero, es que la perfección no existe. No existe, no existió, ni va a existir, por lo menos cuando en este ámbito en que seamos seres humanos, a diferencia de muchísima gente que se autoengaña creyendo que sí puede. Yo todas las semanas tengo diálogos, intento dialogar al menos, porque generalmente no dialogan, con personas que creen en el perfeccionismo, pero que se engañan creyendo que serán capaces cuando todos los días cometen errores y esos errores le están diciendo no serás capaz. Los grupos que apelan a la perfección generalmente generan culpa. Producen en general cristianos emocionalmente enfermos. Y ahora quiero leer la Biblia con los textos que suelen utilizarse para generar culpa. No los voy a mencionar todos porque estaríamos un día completo, porque la Biblia ha sido pésimamente mal usada. Una práctica que es monstruosa, que se hace todas las semanas desde los púlpitos y que está en muchísimos mal llamados estudios bíblicos, es el tomar textos fuera de su contexto cultural, lingüístico, histórico, etc. Un texto que se repite constantemente es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos pecan. Y machacamos con ese texto semana a semana. Usted es pecador, usted está perdido. Momentito, querido, querida. La Biblia hay que leerla en su contexto. Yo no tengo tiempo para estudiar todo el capítulo 3 de Romanos, que es extraordinario, pero bastaría leer solo el versículo siguiente, que prácticamente nunca se lee. El texto de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El todos incluye a todos. Y el versículo 24, bendito Dios y bendito Pablo que lo dejó escrito, dice, pero, ese pero maravilloso, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿No es maravilloso? Y yo me pregunto por qué el énfasis en Romanos 3:23, olvidándose olímpicamente de Romanos 3:24. Claro, porque el 3:23 te sirve para provocar culpa, para manipular, para gestionar, pero basta con leer. Y yo le digo a la gente lo mismo que te digo a ti y lo mismo que le repito a mi grupo de estudio bíblico, que ya vamos más de 150 personas. No me creas,
nada de lo que yo diga no me creas. Ve a la Escritura y cerciórate por ti mismo. Porque yo no invento. Yo no creo textos bíblicos, esos están en la Biblia. Pero léela toda. No leas pedazos y frases. Romanos es una carta. Y como ya lo decía en una reflexión que hice esta semana sobre la tiranía de los débiles, cuando tú recibes una carta te la lees de una sentada. Pero aquí están pretendiendo decir, hermanos, no, vamos a leer un versículo hoy día, mañana vamos a leer otro versículo. Es decir, vamos a leer un párrafo de la carta hoy día, mañana vamos a leer otro. Y cuando haces eso, pierdes la visión de conjunto. Con mi grupo de estudio bíblico estamos reestudiando, porque ya lo habíamos estudiado hace algunos años, el libro de Juan. Como ha ingresado tanta gente nueva, estamos estudiando el libro de Juan. Yo les digo toda la semana, léanse nuevamente el libro de Juan completo, porque el libro de Juan tiene 20 capítulos, porque hay un capítulo que fue agregado, que es Juan 8. 20 capítulos. Léelo completo, no pierdas la noción de conjunto. Y 20 capítulos se leen de un tirón. Ahora, otro texto mal usado está en Filipenses capítulo 3, versículo 12, para poder enfatizar la perfección. Y el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y se cuelgan de la frase, ni que ya sea perfecto. Entonces, luego avanzan y dicen, hay que luchar para ser perfecto, porque todavía no somos perfectos. Y digo, un momentito, sigue leyendo, porque Filipenses también es una carta. Y hay que leerla completa para poder tener la visión de conjunto. Sería maravilloso leer el capítulo 3 completo, pero vamos a citar solamente 3 versículos posteriores. El versículo 15. El apóstol Pablo dice, así, todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Yo me rasco la cabeza y digo, a ver, Pablo, ¿cómo es eso que en el 12 dice que no somos perfectos y en el 15 dice que ya somos perfectos? ¿De qué estás hablando? De algo que los perfeccionistas no logran entender ni aceptar. Cuando aceptas a Jesucristo como Salvador personal, no eres perfecto. Pero cuando lo aceptas a la vez, eres perfecto. Bueno, pero ¿cómo es eso? Muy fácil. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador personal, Dios te acepta tal cual eres, un pecador, una pecadora. Y como dice Mateo 22, te cubre con su gracia. Y a partir del momento en que aceptas a Cristo Jesús, Dios te llama a ti perfecto. Así que los cristianos no somos perfectos, en la práctica, en lo real, pero sí somos perfectos nominalmente, porque ante Dios, por haber aceptado a Jesucristo, no somos nosotros los que somos vistos por Dios, sino Jesucristo. Por eso que Colosenses dice, escóndanse en Cristo, es decir, cúbranse con Jesucristo. Otro texto. Está en el capítulo, una parte en el capítulo 2 y en otra parte en el capítulo 3. Esta división de capítulos de la Biblia también es monstruosa, porque la división de capítulos y los subtítulos no existen en los originales ni hebreo, ni griego, ni arameo. No existen. Fueron agregados para ayudar a la memorización, pero algunas divisiones de capítulos se equivocaron rotundamente. Por eso que hoy día están saliendo Biblias donde ponen los números en chiquitito y tratan de producir párrafos o parágrafos que son conjunto de párrafos para dar una visión narrativa, para que se tenga la visión de conjunto y no nos perdamos
en frases sueltas, una tras otra. Fíjense en el capítulo 2, versículo 13, y el capítulo 13 es parte de la argumentación. Dice, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Si yo leo ese texto aislado solo, me está diciendo que solo los que cumplan la ley van a ser justificados. Y esa es la tendencia de los generadores de culpa. Generar culpa diciéndole a la gente, si no obedeces los mandamientos te vas a perder. Pero hay que seguir leyendo, querido, querida. No puedes construir doctrina o tener una idea global de lo que Dios te quiere enseñar a través de su palabra con frases sueltas. Ahora hay que leer todo el resto del capítulo 2 y parte del capítulo 3, pero voy a saltarme al versículo 20 del capítulo 3, donde Pablo dice taxativamente, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él. ¿Cómo es eso? Si no está diciendo que los cumplidores de la ley serán justificados en el versículo 13. Y aquí te me está diciendo ninguno será justificado por las obras de la ley. Porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Y el apóstol Pablo escribe claramente en el capítulo 3. La ley cumple una función. La ley me condena. La ley me señala. La ley muestra mi condición. La ley no me salva. Y eso lo dice Pablo, no lo digo yo. Porque por la ley ninguno será justificado. Porque la ley tiene una sola función. La ley sirve para señalar el pecado. O como diría el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Gálatas, la ley es nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos ¿dónde? Donde Jesucristo, porque en la ley no hay salvación, en Jesús hay salvación. Nadie se salva por observar la ley, nos salvamos por Jesucristo. Por eso que la ley me empuja ¿a dónde? A la solución. La ley es el espejo, pero la ley no me lava. El que me lava es Cristo. Ahora constantemente le estamos repitiendo a los niños que se van a perder si desobedecen, que se van a perder si no hacen las cosas bien. Yo recuerdo una bronca que tuve con una profesora de una clase infantil en la iglesia cuando mi hijo tendría unos 6 años. Un día llegó a la casa muy triste y le digo, hijo, ¿qué te pasa? No, papá, es que yo me voy a perder. ¿Perder de qué, hijo? Yo no voy a ir al cielo. ¿Pero por qué? Porque la profesora dijo que a todos los que nos gusta la televisión no vamos a ir al cielo. Y papá, a mí me gusta la televisión. Y se largó a llorar mi hijo. Él le llamaba televisión a ver televisión, pero en realidad no, mi hijo nunca vieron televisión. Lo que teníamos era un televisor para que vieran programas. ¿Se acuerdan de los VHS cuando comprábamos o alquilábamos VHS? Nosotros les alquilábamos o comprábamos programas sobre animales, paisajes, y eso es lo que ellos veían. Y le gustaba muchísimo a mi hijo, así que él tenía en su mente que eso era televisión, no tenía idea que sus compañeros en sus casas con padres irresponsables prendían el aparato y ahí lo dejaban con la nana electrónica para que hiciera lo que quisieran, igual como hacen hoy día los padres irresponsables con sus hijos que les permiten que naveguen por internet y hagan lo que quieran. El punto es que yo me fui a hablar con esa profesora, que además era alumna mía. Le dije, ¿cómo se te ocurre decirle eso a un niño? ¿Pero que es verdad? No, no es verdad. Eso está en tu mente. Tú necesitas recuperar a Jesucristo, porque cuando le dices eso a un niño, le generas culpa y lo haces sentirse mal. Y en vez de ver a Jesucristo, mira su falta. Y eso no es la intención de la Biblia, que tú mires la falta. La intención de la Biblia es que tú mires a Cristo. Como decía Lutero, si yo me miro a mí mismo, no hay ninguna posibilidad de salvarme. Pero si yo miro a Jesucristo, no hay ninguna posibilidad de perderme. Ese es el centro del mensaje bíblico, no el que transmite la mayoría de las iglesias.
Ahora miren la Biblia, que es maravillosa. Cuando se lee bien y en su contexto, no en frases aisladas. Hay un texto que está en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, cuando el apóstol Pablo le está queriendo decir a gente que está siendo contaminada por judaizantes que les están enseñando que si se desobedecen o si se equivocan están desconectados de Dios y Dios ha dejado de amarlos. Fíjense lo que dice Pablo. Estoy convencido de que nada, y quiero repetirlo, nada, es una concepción absoluta, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto debería estar puesto en las casas para ser leída todos los días. Porque cuando tú le enseñas a alguien que si desobedece, Dios deja de amarlo, o se ha apartado de Dios y Dios ya lo desprecia, o Dios ya no lo ama, Dios ya no lo quiere, le estás diciendo una herejía, porque aquí tienes al apóstol, la mente brillante que construyó el cristianismo, el apóstol Pablo, que te está diciendo nada puede separarnos del amor de Dios. Y esa promesa la olvidamos. Ahora la Biblia dice en Juan 3:16, porque todo aquel que cree en Él, no se pierde, mas tiene vida eterna. Es decir, la condición para la salvación, como hemos explicado muchísimas veces, creer. No obedecer, creer. Ahora fíjense en un texto que está en Números 23:19, un texto interesante, un capítulo interesante. Pero hay una frase, una idea que nunca deberíamos perder. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Si Dios te ha dicho a través de Juan, repitiendo palabra de Jesús, el que cree en mí será salvo. El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Por qué no crees? Porque en ninguna parte te está diciendo que si obedeces te salva, te está diciendo que si crees serás salvo. Y finalmente, 1 Juan 4:18. ¿Qué caracteriza a las religiones tóxicas? ¿Qué caracteriza a las organizaciones religiosas enfermas? El miedo, la manipulación, la culpa. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora yo quiero hacerlos reflexionar finalmente en entender por qué esto es tan difícil, por qué esto es tan complejo. Y quiero citarles a algunos autores que desde la psicología, desde la experiencia personal, te muestran el grave peligro de enseñar una religión culposa, de enseñar una religión que te ponga una espada de Damocles en la cabeza, de enseñar una religión que a cada paso te está diciendo, si te equivocas te pierdes. El doctor Bernardo Estamateas, psicólogo, escritor, pastor bautista, un extraordinario escritor de origen argentino, dice en su libro Intoxicados por la Fe, que yo se los recomiendo porque es un extraordinario libro, la culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano y al mismo tiempo una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Cuando yo viví en México, en 3 ocasiones me llamaron la atención. No era poco habitual que a mí me llamaran la atención, pero esa vez me indigné, porque en las 3 ocasiones
me dijeron, dos administradores, o los tres eran administradores, dos administradores de campo y uno de la universidad, no enseñes, Miguel. Mejor que la gente sea ignorante. Así la gente no se alborota. En otras palabras, mejor ignorante porque así los manipulamos mejor. Cuando tú no conoces la palabra, te sientes manipulado. Cuando conoces la palabra y conoces a Jesucristo, no puede haber manipulación porque se elimina la culpa. En Cristo somos salvos. ¿Y de qué obediencia me estás hablando si yo soy salvo en Jesucristo? Ahora, un psicólogo, un especialista, una autoridad te está diciendo lo negativo que es la culpa para el ser humano. Oscar Wilde, escritor, periodista y dramaturgo inglés, quien fue perseguido por sus ideas y además fue perseguido por la condición que él tenía. Dice en su libro De Profundis, que es una autobiografía que él escribió estando en la cárcel. El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de afuera. Pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Cuando tú te culpas a ti mismo, cuando no te libras de la culpa, cuando no descansas en Jesucristo, cuando no vas con tu carga a Jesucristo, entonces tu vida se convierte en una verdadera pesadilla. No es de extrañar que en los hospitales psiquiátricos haya cientos y cientos de cristianos que se desequilibran porque lo único que han recibido es una sensación de culpa y no la libertad que deberían tener en Jesucristo. Otra cita, escrita por una psiquiatra y escritora española extraordinaria, de un libro que yo recomiendo mucho, que se llama El sentimiento de culpa, escrito por la doctora Laura Rojas Marcos. Hay personas que viven permanentemente en un mar de culpa como forma de vida. Aquellas que crecieron en un entorno donde la culpa prevalecía por encima de todo y aprendieron que el bienestar de los demás es más importante que el de uno mismo, sienten un profundo sentimiento de culpa en el momento en que se ven felices y agraciadas. En estos casos, la culpa es como una red que las atrapa y las priva de todo sentimiento de felicidad. Hay congregaciones que maltratan, señalan o satanizan la felicidad. No se puede hablar de felicidad. Eso es muy humano. ¿Cómo que es muy humano? Es humano. Deberías ser feliz si eres cristiano, pero si no lo eres, algo no está funcionando. Y como dice la doctora Rojas Marcos, en los entornos donde prevalece la culpa, prevalece una sensación de que no tienes derecho a ser feliz. Y eso, perdónenme, es tóxico. Es más aún cuando la Biblia invita al regocijo, invita a la dicha. Otro autor, en este caso Juanjo Ramor, psicólogo y escritor español, dice: la culpa es una emoción que tiene a su vez un sustrato mucho más básico, la vergüenza. El sentimiento de culpa es algo completamente normal en cualquier persona mentalmente sana. Los psicópatas, por ejemplo, carecen por completo de esta emoción. Hay uno que me persigue hace años escribiendo libelos en internet en mi contra. Él tiene un problema muy serio de un narcisismo patológico, que es primo hermano de la psicopatía, y no siente culpa. Él simplemente señala. Ahora, este sentimiento normal de culpa, que es cuando tú dices me equivoqué, que es normal, puede volverse algo patológico cuando se basa en creencias irracionales, como por ejemplo, ¿eres cristiano? ¿Tú no puedes equivocarte? ¿Y quién dijo esa tontería? ¿Eres cristiano? ¿Tienes que darle ejemplo al mundo? ¿Quién dijo esa tontería?
Porque eso de ser ejemplo lo hemos tomado de un solo texto de la Biblia y lo sacamos fuera de contexto porque Jesús está hablando del lavado de los pies. Y lo tomamos y lo sacamos de ahí, esa frasecita, y la utilizamos en todos los contextos, lo cual es falso. Cuando el sentimiento de culpa se instala, lo que se convierte es en algo patológico. Luego otra cita de uno de mis escritores favoritos, Philip Yancey, que es periodista, teólogo y escritor, en su libro La desaparición de la gracia. Él dice: la iglesia debería ser un lugar que nos recuerde unas verdades perdurables. Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que el pecado y los fallos son inevitables. Pero tenemos garantizado el perdón. Que una comunidad de apoyo mutuo lleva las cargas y consuela a los necesitados. Los peores epítetos, los peores insultos, las peores descalificaciones, yo las he recibido de mi comunidad cristiana, de mi iglesia, que ya no la considero mi comunidad cristiana porque ya paso de ese tipo de expresiones. Philip Yancey dice: nunca hay que olvidar que la misión de la comunidad cristiana es recordarnos las verdades perdurables. Dios quiere lo mejor para ti, por eso que vino Jesucristo a vivir, morir y resucitar por ti y por mí. Y que el pecado y sus fallos son inevitables porque el pecado no son los pecados, es la naturaleza pecaminosa, como ya hemos enseñado varias veces. Y que no importa lo que ocurra contigo, dice la Biblia, que tenemos garantizado el perdón. Y que la comunidad debería ser una comunidad de apoyo, no una comunidad de acusación, no una comunidad de fiscales. Por eso que la mal llamada disciplina eclesiástica es un edefesio, es una tontería, es no bíblico. Hemos creado una estructura de acusación, de sospecha, de condena, que no tiene fundamento bíblico, porque en realidad cuando tú tienes a una persona dañada, enferma, lo que necesitas es ayudarlo, sanarlo, no acusarlo, no excluirlo, como suelen hacer muchos de los seguidores de mis redes sociales, que yo no sé para qué están, que para lo único que entran es para acusar, para señalar, para condenar, especialmente cuando yo digo, por ejemplo, que a la comunidad LGTBIQ hay que mirarla desde la compasión, desde el amor, desde el perdón, desde la comprensión, no desde la satanización, porque eso no es bíblico y eso no sirve. Y finalmente, otro autor que yo recomiendo muchísimo, que es Peter Scazzero, de origen italiano, pero vive en Estados Unidos, pastor, teólogo, especialista en salud mental y escritor, que escribió un libro extraordinario que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Dice: cualquiera que sea nuestra cultura, país de origen, educación, clase social o edad, los mensajes y guiones tempranos que absorbemos de nuestra historia tienen una gran influencia en nuestras relaciones y modos de comportarnos en el presente y también en nuestra autoestima. Eso significa que si desde niño me están diciendo: tú eres un pecador, tú no tienes salvación, tienes que portarte bien, tienes que ser ejemplo, mira que van a pensar los hermanos de la iglesia y todas esas tonterías, lo único que vas a generar son personas con una pésima autoestima, tal como señalan algunos de los estudios que he mencionado. Querido, querida, conclusión. Ser cristiano y vivir asediado por la culpa es un contrasentido. Porque ser cristiano es precisamente ser librado de la culpa, porque ahora llevas tus cargas a los pies de Jesucristo. No solo es preciso creer en Jesús, es necesario, es fundamental creer en la gracia que te ofrece Jesús, en la gracia que hace posible Jesús. Nadie está libre de error, nadie, absolutamente nadie.
pero todos podemos ser libres en Cristo Jesús. Y ahora quiero decir una frase que probablemente va a sonar feo, y lo advierto. Probablemente alguno se va a sentir ofendido, te pido perdón, pero lo voy a decir igual. Es preciso alejarse de personas e iglesias que manipulan por medio de la culpa. Porque esas personas y esas iglesias no son cristianas. Porque de alguna manera son instrumentos del mal que no te permiten libertad. Así que líbrate de esa cárcel y sal del contacto y de la relación de personas culposas o de iglesias que te hacen sentir culpable, porque ese no es el mensaje bíblico. Cuando no somos juiciosos en gestionar la culpa, simplemente nos enfermamos. Y la culpa tiene que ser llevada a los pies de Jesucristo cuando todos los días, porque todos los días nos equivocamos. Es preciso vivir una fe saludable. Y la única forma de vivir una fe saludable es vivir libre de culpa. Quiero invitarlos a volver a escuchar el tema completo y a criticar lo que yo acabo de decir, pero con la palabra en la mano y no con frases sueltas. Y examinar si crees en la gracia o crees en la condena. Porque si eres del grupo de la condena, querido, querida, lo siento por ti, tengo una gran compasión. Estás sufriendo de más. Porque si eres de la gracia, no hay cosa más maravillosa que gozarse en Jesucristo y saber que si te equivocas, puedes ir todas las veces que quieras a Jesús, que te libra de la culpa y te dice: ven, hijo mío, trae todas las cargas y yo te voy a hacer descansar. Si te ha gustado este video y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Si quieres colaborar, hazme un like o haz un comentario, porque eso es una gran manera de viralizar estos mensajes, o apoyarnos en un ministerio que pretendemos mantenerlo de manera independiente, y para eso es importante el apoyo que ustedes nos puedan dar. Abajo están las instrucciones para que puedan seguirlas. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana en una nueva reflexión bíblica. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.